Este 9 de julio va a ser un día inolvidable. Lo va a ser sobre todo para Alfonso Fernández Mañueco, que es ya presidente electo de la Junta de Castilla y León. Pero también es un día inolvidable para Juan Vicente Herrera, que dice adiós a 18 años y 4 meses al frente de la presidencia del Ejecutivo Regional. Hoy él no era el protagonista, nunca ha pretendido ser el protagonista, pero es evidente que él ya forma parte de la historia de nuestra comunidad. Bienvenidos. El protagonista de nuestra imagen del día no podía ser otro que no fuese el nuevo presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido esta tarde con los 29 votos de su partido y los 12 de Ciudadanos, 41 votos a favor, 38 en contra y 2 abstenciones. La votación ha puesto el punto final a una jornada de debates que comenzaba con el discurso del candidato, en el que ha explicado cuáles serán las prioridades de su ejecutivo en esta 10ª legislatura. Diálogo con todos y transformación de la comunidad son los dos ejes del contrato que Mañueco ofrece al frente del Gobierno. Un Gobierno de transformación, innovador, moderado y liberal. Un Gobierno honesto y sincero. Vengo con los brazos abiertos, con la camisa remangada y también con las manos tendidas. Un presidente que esté en la calle, con la gente, dando la cara, pero también donde se toman las grandes decisiones, en Madrid y en Bruselas. En el que ha dicho el discurso más importante de su vida, se ha emocionado al llevarlo al ámbito personal. Me inculcaron 3 cosas. Ser buena persona, una persona trabajadora. No hay mejor legado que la honestidad. Dice que sería desleal, descortés e injusto no reconocer los avances conseguidos. Te puedes ir con la cabeza bien alta. Mañueco ha comprometido 7 nuevas leyes, como una reforma de la de vivienda y llegar hasta las 3.000 para el alquiler social, 1.000 más que ahora, una nueva ley de caza, una ley para la igualdad de trato al colectivo LGTBI, una ley para el final de la vida y para eliminar las sujeciones mecánicas a los mayores. Se publicarán y auditarán las listas de espera, también las de consultas y especialidades, y habrá una comisión parlamentaria de la discapacidad. Las ayudas a la dependencia llegarán a 80.000 nuevos dependientes y se aumentarán los recursos a víctimas de violencia de género y a las personas mayores con un plan de 1.600 millones. Entre las medidas, más de una veintena dirigidas al medio rural, como los 130 millones para la extensión de la banda ancha, garantizar el acceso a la formación profesional del medio rural, un bono de transporte rural, bonificaciones y deducciones en el IRPF para quienes vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes o una plataforma de emprendedores rurales. Para luchar contra la despoblación se creará un grupo de expertos independientes que en un año deberá presentar propuestas concretas. En cuanto a economía, se eliminará el impuesto de sucesiones y se fortalecerá el diálogo social. Por la mañana el protagonista era evidentemente el candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha esgrimido en su discurso algunos de los puntos más importantes del acuerdo con Ciudadanos. Por la tarde, Mañueco ha tenido que compartir protagonismo con el resto de líderes de los partidos representados en las Cortes Regionales, con los que ha tenido debates, en algún momento enfrentamientos más agrios que otros. Vamos a analizar lo que ha dado de sí esta jornada importante para unos cuantos y destacada, o de estas jornadas apasionantes que se viven de forma muy intensa en los medios de comunicación. Les presento a mis tertulianos de esta noche. Julio González Calzada, ¿qué tal, Julio? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Montse Serrador, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Al final no ha sido para tanto, ¿no? No, no ha sido para tanto. No ha sido para tanto, no ha sido para tanto, porque todo ha sido una jornada y todo ha sido relativamente rápido. Ha sido fácil, fácil, predecible. Predecible, eso sí. Y a mi izquierda, Maite Rodríguez. Maite, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, el que falta esta noche es Ernesto Escapa, porque evidentemente le hemos tenido en las Cortes junto con Alejandra Abad desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, prácticamente las 9 de la noche, evidentemente. Tampoco era cuestión de abusar. No era cuestión de abusar, así que será un servidor el que les vaya leyendo las principales páginas de los periódicos de nuestra comunidad, las portadas, donde el tema que predomina es, como se pueden imaginar, la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. Y arrancamos con el diario ABC, que a toda portada, toda página, lleva ese titular y esa fotografía. Mañueco: queremos tener el papel que merecemos en España, frase textual. El recién elegido presidente de Castilla y León, con el apoyo de Ciudadanos, promete diálogo y crecer en población. Y la imagen elegida por nuestros compañeros del ABC
es ese abrazo entre Alfonso Fernández Mañueco y su predecesor, Juan Vicente Herrera. El Norte de Castilla también dedica la foto central y parte de su titular a este asunto. Mañueco, séptimo presidente de Castilla y León, y esgrime también algunos de los asuntos más destacados del discurso del que por la mañana era candidato y ya por la tarde-noche presidente electo de Castilla y León. La Razón, las páginas de Castilla y León se lo dedica también a esa sesión de investidura. Fernández Mañueco presidirá un gobierno de actos, mano tendida y camisa remangada. Diario de León, también los periódicos de provincias hacen eco de esta sesión de investidura y su principal titular es este: Mañueco promete ser el presidente del diálogo, la acción y la transformación. En el Diario de Ávila lo mismo, la foto destacada es la de la sesión de investidura y el titular: Mañueco tiende la mano al diálogo para transformar la autonomía. El líder de los populares, dicen en un subtítulo, se dirige a Tudanca para pedirle su colaboración en los temas de comunidad. Y más allá de la política de la sesión de investidura ha habido más temas y hay uno que quiero destacar y que es el titular principal en este caso del Norte de Castilla. Hallan en Las Viudas el cadáver de un anciano que llevaba muerto una semana. No es este un asunto menor, evidentemente, porque suelen ser frecuentes los casos de ancianos que aparecen muertos después de varios días, porque la soledad es, sin lugar a dudas, uno de los principales dramas de nuestra sociedad. Os pido opinión. Vamos a ir poco a poco, después escucharemos los momentos más tensos del debate, sobre todo con Luis Tudanca, entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, pero antes, después de escuchar lo que pueden ser las prioridades del nuevo gobierno regional, ¿cómo habéis visto el discurso de esta mañana de Alfonso Fernández Mañueco, del que por la mañana era candidato, evidentemente? Monse, ¿os ha sorprendido algo? ¿Era lo previsible que decías tú antes? Sí, yo creo que sí, que en este caso, y prácticamente en el de todos, era un poco lo previsible. Cada cual ha desempeñado el papel que tenía encomendado en este caso, Mañueco de presidenciable, y en ese papel estaba. Oferta de diálogo, por supuesto, como no podía ser de otra forma, oferta de consenso, mano tendida, era lo esperado. Y a partir de ahí, pues mucho hablar de despoblación como uno de los grandes problemas, mucho hablar del mundo rural como otro de los grandes problemas en cuanto a la necesidad de mayor dotación y de mayor atención, servicios sociales. Bueno, tampoco ha habido grandes anuncios más allá de lo que todos conocemos y de lo que todos sabemos después de una larga campaña electoral. Julio. Quizá no era el momento, pero a mí me hubiera gustado más que hubiera desplegado un poco más cuál es el programa con el que se presenta, con el que va a ser presidente de un gobierno en el que participan dos formaciones políticas. Yo creo que ha sido en ese sentido, y lo entiendo por el tipo de sesión y cómo es la sesión, que no se puede hacer un gran despliegue, pero espero que a partir de ahora ocurra, porque para mí ha sido lo que más he echado de menos, que se quedara casi en una simple enumeración, en algunos casos de contenido, que pedían en algún caso alguna explicación, o por lo menos yo entiendo que me pedían alguna explicación. Es que somos dos, te recuerdo, no somos uno. Claro, precisamente por eso, porque es un gobierno en el que hay un programa que tiene que llevarse adelante, con diálogo también hacia la oposición, pero evidentemente es un programa que tienen que cumplir ambos partidos de gobierno, y por eso yo me he quedado con esa gana. ¿Y con qué te quedas tú, Maite? Pues como que ha sido un déjà vu, ¿no? Podría haber sido el discurso de hace 4 años, porque esa enumeración de contenidos y de prioridades figuraban ya en el discurso de Herrera de hace 4 años, y yo creo que hoy lo que sí que hacía falta era ver de dónde se partía. De hecho, se ha vuelto a hablar de un consejo de expertos para la despoblación, que claro, cada mandato inauguramos un consejo de expertos, pero luego las medidas no se evalúan, al menos si se ha aplicado alguna desconocemos el efecto, bueno, o lo conocemos, que ahí está la Castilla y León vaciada. Entonces ha sido como un poco déjà vu, y eso, una mera enumeración de objetivos que no sabemos cómo y en qué plazo se pretenden cumplir. Bueno, buena parte de las críticas a ese discurso de esta mañana las ha tenido que escuchar Alfonso Fernández Mañueco por la tarde, porque el diálogo del que ha hablado el candidato y ya presidente electo en su discurso matinal va a ser difícil con el líder de la oposición. Luis Tudanca le ha recordado que fue el PSOE quien ganó las elecciones y ha reprochado a PP y a Ciudadanos que se hayan limitado a repartirse sillones y que no se hayan dignado a hablar con él. Luis Tudanca no se fía del diálogo que le propone Mañueco. Diálogo, consenso.
Miren, en un mes ni una llamada, ni un gesto. Para lo único que usted pide el diálogo y el consenso del Partido Socialista es para hacer oposición al Gobierno socialista de España. Pues ya les digo que para eso no cuenten con nosotros. El acuerdo con Ciudadanos ha sido eje central en el discurso del socialista, que insiste en que ha ganado las elecciones y que el nuevo Gobierno se ha limitado a repartirse sillones. Si a mí no me molesta, si no les considero un gobierno ilegítimo por haber pactado, les considero unos mentirosos. Usted no tiene los votos suficientes para ser presidente de la Junta de Castilla y León. Y tras repasar el resultado electoral llega el análisis del tono del debate. Su tono, un tono crispado, un tono agrio. Esperábamos un discurso duro, pero no su tono. Lo que nunca imaginé es que usted me iba a reprochar a mí mi tono después del discurso que nos ha dado esta mañana, que ha aburrido a las ovejas. No pensé que con mi carácter me iban a acabar llamando radical tantas veces. Propone una batería de nuevas leyes y de iniciativas urgentes, entre las que se encuentra la apertura de comedores escolares y la puesta en marcha de la Comisión de Investigación de la trama eólica. Yo voy a comparecer donde ustedes digan, si es que yo no tengo nada que ocultar, las explicaciones que usted quiera y donde usted quiera. Usted a mí no me da ninguna lección, ni de decencia política, ni de honradez personal. Ninguna lección. ¿Ha oído bien? Usted a mí no me da ninguna lección. Ambos terminan mirando al futuro. Mañueco a la legislatura que empieza, Tudanca más allá. Sigo creyendo en la política. Sigo creyendo en Castilla y León. Con su traición, solo han retrasado lo inevitable. Castilla y León tendrá más pronto que tarde un gobierno decente. El pacto con Ciudadanos, sentencia, en nada se distingue del de hace 4 años. Pero os pregunto, ¿cómo habéis visto en la mesa ese debate entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca? Ha sido posiblemente los momentos más tensos, ¿no? Sí, el más tenso y el más entretenido, sesión. Pero yo no diría en ningún caso agrio. No. Yo creo que no, entre otras cosas porque tampoco tiene Tudanca ese carácter, no ha sido un debate agrio, yo diría un planteamiento, ni mucho menos. Rompiendo un poco, si existe tal tensión, que ha sido incluso tierno, eso de no me hayas llamado en un mes, es sí, casi exactamente. Tierno. Quiero decir, Tudanca estaba en su papel y lo tenía fácil, quiero decir, argumentos con todo lo que hemos vivido en las últimas semanas y lo que ha sido todo el proceso de negociaciones entre Ciudadanos y Partido Popular, pues lo tenía bastante fácil y su papel iba a ser pues el que ha sido y iba a reprochar lo que ha reprochado y las críticas iban a ir por donde han ido. Yo creo que estaba donde tenía que estar y bueno, pues hablar de agrio, crispado, pues yo creo que no. En cualquier caso ha sido un debate, digamos que cuanto menos entretenido, porque sí que ha estado, bueno, pues ha sido un poco tenso y ha sido donde se ha elevado un poquito el tono. Y el debate de hoy mantenido entre Fernández Mañueco y Luis Tudanca nos puede dar un poco pistas de cómo puede ser la legislatura y cómo pueden ser las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista. Hombre, yo creo que Tudanca está digiriendo todavía que pudo ser y no ha sido presidente, entonces supongo que cuando pasen 1 o 2 meses ya habrá otro tipo de relación, aunque Pablo Fernández también ha puesto sobre la mesa la moción de censura que estará sobre ellos todo el mandato y que creo que Tudanca no va a descartar esa opción, ¿no? La posible moción, luego hablaremos de ello, cuando escuchemos precisamente a Pablo Fernández, al líder de Podemos, al procurador del Podemos en Castilla y León, porque vamos a hablar de otros de los protagonistas de la jornada. Fernández Mañueco ha tenido que compartir las críticas de la oposición con el que va a ser su vicepresidente. A Francisco Igea, PSOE y Podemos le han reprochado con dureza la postura de Ciudadanos y ese acuerdo con el Partido Popular. Compromiso por responsabilidad. Así ha justificado Francisco Igea su pacto con el PP. Es evidente que este no es un matrimonio por amor. Por eso, según el líder de Ciudadanos, pactar con los populares que llevan 32 años en el poder no ha sido fácil. Aún así, creemos que esta es una oportunidad para acabar con una política que ha sido esencialmente conservadora durante estos años. Algo que ha asegurado se materializa en las 100 medidas acordadas con su socio, con Alfonso Fernández Mañueco. Los dos han defendido un gobierno único, sin varas de medir distintas. No podemos iniciar una legislatura desde la desconfianza o desde la reserva. Sé que tengo al Partido Ciudadanos un partido que va a colaborar lealmente. Si nos ponemos la zancadilla, no solo caeremos ambos, sino que decepcionaremos a la ciudadanía. La gente, señor Igea, va a premiar nuestra capacidad. Más duro ha sido el intercambio de mensajes con PSOE y Podemos. En nada se diferencia el acuerdo que firmaron el señor Fuentes con el señor Herrera, con el que acaban de firmar el señor Igea con el señor Mañueco. Usted, señor Igea, ¿es igual que el señor Fuentes?
pero con ínfulas. El único cambio que conocen ustedes es el de cromos, el de sillones, el de ayuntamientos y el de diputaciones. En su respuesta, IGEA ha aludido a la posición de estas formaciones en temas nacionales y les ha dicho: no responderemos a los insultos, ni a las descalificaciones, ni a la frustración de estos días. No harán mella en nosotros. Ustedes pueden apuntarse, si quieren, como han hecho estas últimas semanas, al Club de la Comedia. Aún así, se ha comprometido a buscar acuerdos con ellos. Bueno, pues Francisco Egea nos ha dicho una de las frases que podía ser perfectamente el titular de primera de algunos de los periódicos de nuestra comunidad, Monse, ¿no? Sí, lo podrías haber dicho José Luis Martín, sí, en vez de poner el que ha dicho Mañueco, queremos tener el papel que merecemos en España. Francisco Egea, esto no es un matrimonio por amor, sino por conveniencia, pero llevamos ya tanto tiempo hablando de matrimonios y de novias que, y lo que bueno, duran había a veces los matrimonios de conveniencia, duran muchísimo. Duran muchísimo. Una eternidad. Hay quien dirá que son los mejores. Incluso les entierran juntos a esos esposos en muchas ocasiones. Sí. ¿Qué papel habéis visto? ¿Cómo lo habéis visto Egea, Francisco Egea? Hombre, pues Egea yo creo que ha demostrado un poco lo que ya sabíamos, porque él en el Congreso de los Diputados pues ya demostró que es un buen parlamentario y un buen orador, y aquí lo ha vuelto a demostrar. Y también yo creo que ha demostrado lo que muchos, y yo me incluyo, no pensábamos que podía ocurrir, o ya mirando un poco a largo plazo, y es que este pacto, este acuerdo pueda tener una larga duración. Hoy escuchándole, pues a pesar de que no hay amor en ese matrimonio, la impresión que sacamos todos es que sí que puede durar, que es un pacto que puede durar, porque se le ve muy convencido, razonándolo, bueno, lo razona bien porque tiene muy buena oratoria, eso está claro, pero se le ve muy convencido y diría que incluso está disfrutándolo, con lo cual yo sí que auguro que podamos tener una legislatura no tranquila, porque yo creo que en el momento en que hay un acuerdo y hay que llegar a pactos y vamos a tener una oposición que ya ha dicho que va a enseñar los dientes un día sí y otro también, pues tranquila no va a ser. Pero sí, entre ellos dos yo creo que llegarán a, no sé si al final o casi, pero yo creo que sí. Tengo también esa misma impresión que Monse, que se va a fortalecer en la coalición en los próximos meses, que esa coalición va a ser más fuerte en los próximos meses. Queda por ver cómo funciona esa parte del matrimonio, presidente-vicepresidente, y si eso lo tienen claro. Si tienen claro cada uno sus funciones y la puesta en marcha de un programa, que para mí es lo más importante de un gobierno, tienen un programa y ese es el programa al que se tienen que someter y al que tienen que cumplir. Yo creo que puede ser para mucho tiempo. ¿Va a ser difícil ese matrimonio sin amor entre Francisco Egea y Alfonso Fernández Mañueco? Pues suscribo la opinión de Monse y Julio, porque hoy, escuchando a Egea explicar por qué no era posible el pacto con el PSOE, estaba repitiendo la misma posición por la que Albert Rivera no se abstiene en la investidura de Pedro Sánchez, con lo cual, si asume esa premisa, tengo claro que sí que va a ser duradero. Más asuntos que tienen que ver con esa sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, porque el turno del variopinto grupo mixto lo ha abierto el procurador de Podemos, Pablo Fernández. El leonés ha vuelto a insistir en que va a intentar buscar apoyos para una posible moción de censura. Ni su partido, ni tampoco la UPL, ni Vox, ni por Ávila confían en que llegue el cambio con el futuro gobierno de coalición. El nuevo gobierno es para Podemos la antítesis de progreso. Vamos a trabajar en aras de fraguar los acuerdos necesarios para poder sacar adelante una moción de censura. Pablo Fernández exige al futuro gobierno un plan contra la pobreza. Y mientras tanto, ahí está usted, impertérrito, impasible, con su media sonrisa y con su pachorra pesebrera, diciendo que todo va bien. La falta de empleo y el trabajo precario también han sido protagonistas de la crítica de Podemos. Que a usted la retórica se la da bien, pero las matemáticas veo que flojea. El 75% de las personas que están trabajando en esta comunidad autónoma tienen un contrato indefinido. Y la despoblación ha vuelto a enfrentar a los líderes políticos. Vayan de una vez al origen del problema, que no es otro, a mi juicio, que una comunidad autónoma mal diseñada. Y si me permite, al hablar de la población, hay un elemento en el que la Junta de Castilla y León se batió siempre el cobre, que es en la defensa de las minas. Poco cambio llega con el futuro gobierno para Vox. No vemos los cambios que nuestros votantes esperaban. El candidato del partido por Ávila lamenta que no haya medidas concretas para su provincia. Dejen de tratarnos como si fuéramos el patito feo de Castilla y León. Los abulenses tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que un vallisoletano. Ningún representante del grupo mixto ha votado a favor de la investidura del futuro presidente.
Dos de ellos se han abstenido, el procurador de Por Ávila y el procurador de Vox. Sobre lo que ha dicho Pablo Fernández, que se va a poner a trabajar desde ya en sumar los apoyos suficientes para una moción de censura. Esto da un poco de pereza, ¿no? Empezar a pensar ya en posibles mociones de censura cuando parece una quimera, ¿no? Bastante. Igual lo hace, y perdóname Pablo si lo está viendo, para evitar que le hagan una moción de censura a él, porque pasar de 10 a 2 es posible que él sufra antes que este gobierno una moción en la que duden de su liderazgo, dada el importante bajón de Podemos, ¿no? Es una broma, ¿eh? No, seguramente no es este motivo. Yo creo que es un brindis al sol en este momento hablar de moción de censura, cuando ni por aritmética ni por situación política me parece que se cumplan las condiciones para tal cosa. Variopinto, ¿no? Este grupo mixto. Curioso. Y amplio. Amplio y curioso. No estábamos acostumbrados en esta comunidad a tanto de todo el espectro todo el espectro tenemos ahí, pero sí, yo coincido también en que es imposible que prácticamente pueda haber una moción de censura, precisamente porque es imposible poner de acuerdo a este grupo. Bueno, ya se han puesto más o menos de acuerdo a la hora de organizarse, pero no, yo creo que al final, ¿cómo terminó este lío? ¿Cómo terminó este lío? El de la elección del portavoz. Al final hubo una votación entre ellos, entre los miembros de ese grupo mixto, y el que parece que no estaba muy de acuerdo con el resultado de la votación, donde salió designado como portavoz del grupo Pablo Fernández, y como portavoz adjunto el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, pero parece que eso a Vox no le convencía del todo, ¿no? A Jesús García Conde, porque entendía que era él el que tenía que ser el portavoz, al ser el más votado de todos los representantes en el grupo mixto. Sí, eso dijo, pero bueno, al final parece ser que todo se ha quedado como estaba, ¿no? Sí, no se ha tocado. Bueno, pues ya veremos. Hoy, por cierto, os quiero preguntar, ahora que todavía seguimos viendo imágenes del pleno de esta tarde y de esta mañana de la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, ¿alguna pista, algún dato sobre los nombres de consejeros y consejeras que van a formar parte de ese gobierno de coalición? Nunca se sabe. Yo tampoco. He oído tantos a lo largo de estos días que seguramente alguno acertará. Hacer quinielas como el chiste. Hombre, si apuntas a todos, claro, evidentemente aciertas, ¿no? Y sobre todo, ya sabes que basta que digas un nombre para que luego no salga casi seguro. Bueno, hay nombres que siguen sonando y llevan sonando mucho tiempo. Sobre todo. Los va a desvelar el propio Alfonso Fernández Mañueco cuando tome posesión oficial de su cargo este viernes, entiendo. Este viernes espero que no nos haga esperar hasta el lunes, porque puede ser tremendo. Sí. Bueno, con el fin de semana. Ya nos han tenido más de una vez con el cuaderno azul arriba y abajo. Hemos estado todo el fin de semana esperando. Nos hemos pasado un fin de semana especulando con cosas de esas. Me llama la atención uno de ellos, y ese que va a llevar transparencia y regeneración. A mí ese es uno de esos cargos que me llama la atención. Bueno, pero ese sabemos, sí, seguro que va a ser Francisco Egea. Bueno, pues vamos a ver si se comporta como un comisario político o va a ser otra cosa, ¿no? Bueno, veremos. La verdad es que es verdad que esa es una de las carteras más curiosas, ¿no? En las que vamos a estar muy pendientes acerca de cuál va a ser su labor en concreto durante los próximos 4 años. Vamos a concluir el análisis de esta sesión de investidura con la opinión de nuestro quinto tertuliano. Dinos, Nieto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del pleno de este martes? No puedo pegar ojo, Juanma. Lo más novedoso del discurso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco esta mañana ha sido el plan estratégico de la tauromaquia. Claro que también me ha llamado poderosamente la atención el ataque de cuernos de Luis Tudanca. ¿Tendrá alguna relación? Lo decidiré mañana, que no son horas, Juanma. No son horas. Pues mañana nos cuentas, ¿ha llegado a algún tipo de conclusión? Este pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco ha sido el último para Juan Vicente Herrera. El político burgalés seguirá siendo presidente de la Junta en funciones hasta que tome posesión del cargo su sucesor. Hoy ha querido despedirse del cargo y de todos aquellos con los que ha coincidido y con los que ha discrepado en los últimos 18 años y 4 meses. Aunque en el boletín Herrera será presidente hasta el viernes, tocaba despedida. Con una mezcla de emoción, a pesar de los años. Despedida y capítulo de agradecimientos a los castellanos y leoneses. Ha sido un privilegio que yo le debo esencialmente a los castellanos y leoneses, a quienes a lo largo de estos 18 años nos han apoyado muy generosamente, y también a aquellos que nos han combatido, que no nos han apoyado. A los grupos. Mi respeto, mi gratitud, mi mayor consideración a todos los grupos parlamentarios. Y a los medios de comunicación, a los que ha pedido perdón por sus contadas entrevistas. Perdón por haber tenido durante mucho tiempo pues que
aguantar las características propias de quien ha sido presidente de la Junta durante estos años. He sido extraordinariamente feliz, les agradezco muchísimo su trabajo, que es fundamental. Se va deseando aciertos a su sucesor y seguro de que tanto Mañueco como Igea saben de lo importante que será la estabilidad. De esa suerte y de ese acierto va a depender la suerte y el acierto de todos los castellanos y todos los leoneses. Se va también satisfecho por haber llegado hasta el final, que fue lo que prometió hace 4 años, cuando estuvo un mes dudando si continuar. Hasta el final, hasta el último día, porque era mi obligación. El viernes se publicará su cese y Herrera pondrá fin a 18 años y 4 meses en la presidencia. Ya han visto que se ha referido también a los periodistas en su despedida en las Cortes de Castilla y León, y como periodistas tendremos que valorar también su trayectoria durante estos 18 años y 4 meses. Es cierto, ¿no?, lo que ha reconocido, que no ha sido demasiado pródigo en conceder entrevistas, ni muchísimo menos. Bueno, demasiado ha sido muy generoso, no ha sido Sí, nada. no ha sido nada. No ha sido nada. Pero No ha bueno, habido manera. yo creo que le echaremos de menos, porque bueno, pues ha sido un presidente, además de estar muchos años con nosotros, esos 18 años, 4 meses, digo, le falta por decir un día, pues hay un día que sonaría ya un poco a condena, que desde el momento en que la oposición, los propios grupos parlamentarios, sus rivales políticos le han reconocido siempre como un gran parlamentario, como un gran político, como un animal político desde un punto de vista positivo, evidentemente, pues yo creo que le echaremos de menos y echaremos de menos sus debates parlamentarios. Sus entrevistas no, porque han sido poquitas. Pues a pesar de que ha sido el 6º presidente de la Junta de Castilla y León, su trayectoria ha sido evidentemente la más prolongada, ¿no? Y marca muchísimo la historia de los últimos años de Castilla y León, desde aquellos años de euforia económica en la que tomó las riendas del gobierno de Castilla y León, hasta esos otros años de crisis que ha sido capaz de dirigir, de superar, que precisamente es lo más complicado. Yo creo que va a marcar mucho a su sucesor político, que tendrá que hacer un esfuerzo por tratar de separarse de esa línea y de esa forma de hacer política, y yo creo que evidentemente pues se ha ganado el puesto que seguramente tendrá entre los expresidentes. Y ahora que, mira, te quería preguntar por eso, os quería preguntar por eso, ¿le veis vinculado de alguna forma con la política, con el Partido Popular, o le veis alejándose definitivamente de todo este ruido? Tiene intención de alejarse, ¿no? Se está yendo de una manera muy discreta, muy silenciosa, y yo creo que eso, la sombra para Mañueco, creo que se la van a imponer los periodistas más que él con su presencia y también con las comparaciones que hablábamos antes en los debates, que creo que ahí sí que la diferencia parece ser que va a ser notable. Yo creo además que, como ocurre en todos estos casos, él a partir de ahora mantendrá pues una autoritas permanente en los temas relacionados con la comunidad autónoma y en los temas relacionados incluso con el Partido Popular, pero ya no tendrá ningún imperium, y no creo que pelee o vaya a pelear por tener ninguno. Esta ha sido una legislatura muy dura, tampoco lo podemos olvidar, para Juan Vicente Herrera, y eso que él fue uno de los varones del Partido Popular que en las elecciones de 2015 salió mejor parados, ¿no?, él y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, porque en el resto de territorios prácticamente el Partido Popular, o buena parte de su poder, quedó muy tocado, muy laminado. Ha sido muy dura para él porque ya no quería haber llegado a esta última legislatura, y ahí claro, pues ya se ha hecho todo como muy costa arriba, y luego porque no ha sido fácil, y porque también ha sido la primera donde ya no gobernaba con una mayoría absoluta como venía gobernando hasta entonces. A partir de ahí las cosas ya no son tan fáciles, claro. Además, si recordamos, esta última legislatura la comenzó teniendo a alguien que supuestamente iba a ser quien previsiblemente podría sustituirle, que era la entonces vicepresidenta, algo que finalmente fue un proyecto non nato. Bueno, pues de aquí al viernes, día en el que Juan Vicente Herrera dejará de ser ya presidente de la Junta en funciones, hablaremos mucho del político burgalés y recordaremos evidentemente todo lo que ha sido su trayectoria, porque han sido muchos años en los que ha sido protagonista, aunque no nos haya concedido entrevistas. En la política nacional han pasado ya 73 días desde las elecciones generales, y la investidura de Pedro Sánchez cada vez se pone más difícil. La quinta reunión del ganador de esas elecciones con Pablo Iglesias ha terminado en fracaso y en un cruce de reproches. Podemos acusar al PSOE de querer elecciones y el PSOE culpa a Iglesias de no querer sentarse a negociar. Por su parte, Pablo Casado, que también se ha reunido con Sánchez, ha reiterado que su partido no se abstendrá en la investidura, es decir, que votará en contra.
Su quinto encuentro tampoco ha servido para que sellen un acuerdo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han alcanzado un pacto por la negativa de Podemos a aceptar la propuesta de programa del PSOE, sin negociar al mismo tiempo un gobierno de coalición. Que antepone los nombres para formar un gobierno que lo que son los contenidos. Nuestro planteamiento es lo que necesita España. Es un gobierno de coalición de izquierdas. El PSOE ha filtrado que Iglesias ha exigido ser vicepresidente del gobierno, aunque Podemos lo niega. No hay avances y los socialistas insisten en que solo contemplan que Sánchez se presente en julio. Todo en un clima de desconfianza. La confianza se construye día a día y a unas negociaciones se viene con ánimo de pactar. Que más tarde o más temprano convenceremos al Partido Socialista de que se mueva, de que tienen que ser flexibles. Sánchez se ha reunido después con Pablo Casado, quien, como se esperaba, le ha confirmado que el PP no va a facilitar su investidura. Tiene que ser él el que consiga los votos para su investidura. Casado sugiere a Sánchez que si no consigue apoyos en solitario, busque formar coaliciones con sus socios. El que sigue sin reunirse con Pedro Sánchez es Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Ha reiterado la postura de su partido. Ha dicho que el pacto del PSOE con los nacionalistas en Navarra simboliza la ruptura de Sánchez con el constitucionalismo. Nos ratificamos que no tenemos nada que hablar para gobernar y que si hablamos, hablaremos de asuntos de Estado o desde la oposición. Así que le pido a Sánchez que se ponga en marcha, que deje de marear la perdiz, que no monte más teatros y, sobre todo, que no nos dé más escenas de la vergüenza como las de Navarra. La pregunta que hace España a estas horas y durante estos últimos días: ¿elecciones el 10 de noviembre o habrá algún tipo de acuerdo para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez? ¿Cómo lo veis? Porque esto cada vez se pone más complicado. Pues o mucho cambian las cosas o yo me veo votando otra vez en septiembre. septiembre. La última vez votamos el 22 de diciembre, ¿no? Casi con la lotería. Pues yo creo que vamos camino de ello. ¿Sí? Sí. Sí, esa pinta tiene. Además, el Partido Socialista ha descubierto que esta es su mejor opción y su mejor baza. Claro. Es una baza en la que puede terminar de descabezar prácticamente a Podemos, y eso le dará una mayoría un poco más amplia para tratar de poder conseguir otros acuerdos. Desde ese 22 de diciembre ha habido unas cuantas elecciones, ¿eh? Ya. Esa no fue la última, mucho menos. Sí, creo que Pedro Sánchez va a repetir la estrategia que acabó con él dimitido y fuera del Congreso. O sea que creo que sí que podemos vernos en elecciones. Para el enfado de todos los ciudadanos, porque el enfado es generalizado. Sí. Sales a la calle, hablas con la gente, tomando un café y todo el mundo dice lo mismo. Y dice, pero vamos a ver, y sobre todo, que lo comentábamos antes, que los señores diputados llevan ya cobrando unos cuantos meses, ¿eh? Pues han empezado un mes. Un mes. En fin. Por coherencia debiesen no presentarse los mismos, ya que no han sido capaces de Eso pactar. no va a ser así. El 10 de noviembre, si hay de nuevo elecciones, igual hasta alguno se le ocurre ir a votar, pero ya veremos. Si no, les animamos para lo contrario. En fin, por pesados. Gracias, Monse. Gracias, Julio. Nos vemos, Maite. Muchas gracias. Hasta otra. Y a ustedes les veo ahora a la vuelta de la publicidad, que tenemos todavía que hablar con la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. Hasta ahora.